Cordial saludo, apreciados estudiantes. Quien les saluda el profesor Milciades Colman Denis, docente de esta prestigiosa institución educativa, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Continuamos con nuestra clase número 2 y nuestro tema es la raíz geográfica. Los primeros pobladores del Paraguay. Mucho antes de la llegada de los europeos a suelo americano, diferentes corrientes migratorias de grupos humanos llegaron y se asentaron en el continente. Este hecho marcó el inicio de desarrollo de pueblos autóctonos en el continente, muchos de ellos incluso alcanzando niveles muy altos de desarrollo cultural, conformando complejas sociedades. Cuadro esquemático sobre el origen del poblamiento americano. Antes de estudiar a los antiguos pobladores de lo que hoy en día es territorio paraguayo, debemos remontarnos brevemente a los primeros pobladores de América del Sur. Según los estudiosos del tema, fueron varias las corrientes que llegaron al continente proveniente de diversas partes del planeta, en diferentes épocas. Entre ellas mencionamos a los fueguidos, pampidos, laguidos, andinos, amazónico, ísmico, colúmbidos y los esquimales. Registros materiales que evidencian la existencia de los grupos indígenas. Las estructuras corresponden a los paisajes modificados por el hombre. Los ecofactos es el paisaje humanizado como el suelo, las plantas que los antiguos pobladores domesticaron o transportaron a otros lugares. Los artefactos, objetos utilizados por el ser humano como las herramientas. El arte rupestre, pinturas, inscripciones y grabados dejados en las cuevas, abrigos o paredones. Y los biofactos, todo lo que procede de la naturaleza para su alimentación, como las semillas. Formaciones de los primeros pobladores del Paraguay. Las formaciones cazadoras y recolectoras, como habíamos dicho anteriormente, se transformaron en grupos de cazadores especializados en su migración al sur y más tarde en grupos de sedentarismo creciente. Los protopobladores del Paraguay oriental. Según Susnik, los protopobladores del Paraguay oriental, antes de la aparición de los guaraníes, eran grupos de cazadores-recolectores, denominados lagios, que corresponderían a los grupos de pescadores, cazadores y recolectores relacionados con los altoparanaenses de la región de Paraná, de Brasil y de Misiones, Argentina. Los pámpidos, grupos humanos americanos de origen australiano, que habrían llegado al continente por vía terrestre. Originariamente se habrían establecido en las grandes llanuras de Norteamérica y luego en Sudamérica. Los indígenas del Chaco pertenecen a este grupo. Los chaqueños. El extenso territorio que hoy en día es el Chaco paraguayo, a la llegada de los españoles albergaba a muchas naciones indígenas, conocidas como pampeanos o pampeanos. Estos pueblos en general eran conocidos como Guaycurú, que fueron los enemigos acérrimos de los carios, con quienes tuvieron interminables guerras. Organización política. Las comunidades familiares estaban compuestas de 50 a 200 personas. Los ríos y riachos constituían los límites, cuya transgresión significaba una declaración de guerra. Algunas parcialidades se organizaban en clanes y el número variaba según el grupo. Para la elección del jefe de cada comunidad era el guerrero más hábil en la caza y el más valiente. Este cargo era heredado por el hijo mayor
Además, existía un consejo de ancianos. Organización social. Vivían en grandes casas, donde habitaban varias familias. El jefe de cada hogar era el padre. Eran muy frecuentes las alianzas matrimoniales entre hombres Toba y mujeres Mascoin. Entre estos pueblos también existía una estratificación social, que estaba compuesta por el jefe, guerreros comunes y esclavos. Organización económica. Los terrenos chaqueños son grandes extensiones, algunos son secos, otros pantanosos e inundables, y no ofrecía ventajas para el cultivo. La mayoría de los grupos chaqueños se dedicaban a la caza, pesca y recolección. En algunas regiones noroeste del Chaco, por contacto con otras etnias, cultivaban mandioca y porotos, plantas que han sido importadas de la región de los Incas. Organización religiosa. La mayoría de los grupos indígenas rendían culto a seres de la naturaleza, a las que consideraban dioses, como el sol, la lluvia, a excepción de los guaraníes que creían en Ñandeyara, quien era invisible. Durante las ceremonias religiosas usaban sonajas hechas de calabazas, tambores de olla llena de agua, cuyo sonido ahuyentaban los malos espíritus. Poblamiento prehistórico del Gran Chaco. Entre los más adelantes que se destacaron fueron los guaycurúes. Sobresalieron también varias etnias, de las cuales mencionamos a los abipones, mocoví, tobas, bayá. De la misma manera aparecieron otros grupos humanos que se volvieron canoeros y pescadores y dieron origen a diferentes grupos. Todos los habitantes del Gran Chaco eran cazadores, recolectores y pescadores, agrupados en numerosas etnias y divididos en familias lingüísticas, similares en muchos aspectos y se hallaban marcadas en sus características culturales y su lengua. La familia lingüística chaqueña principalmente eran de estatura alta, cabellos caídos y finos, y de pómulos salientes, pequeña barbilla y escasos vello corporal. Los hombres empleaban taparrabos y las mujeres se cubrían con faldas de fibra de caraguatá. Además, usaban sandalias de madera o piel de pecarí. En conclusión, el Chaco paraguayo permaneció casi intacto hasta finales del siglo XIX, cuando aparecieron los primeros misioneros en búsqueda de los grupos indígenas para la evangelización y adoctrinamiento. Después, con el correr de los tiempos, estos grupos indígenas fueron adoctrinados y actualmente muchas etnias están dispersas en varias partes del territorio chaqueño, hasta inclusive haciendo de peones en las estancias. Muchas gracias por su atención.